Muy buenas noches, Padre Luis Toro. Yo tengo una inquietud. La esposa mía es protestante de los evangélicos. Y yo fui a la reunión que tenían ellos con el pastor. Y estaban hablando sobre el pecado. Y la pregunta mía fue que si Jesús conocía el pecado. Y ellos me dijeron que sí, que Jesús conoció el pecado. Porque Jesús fue probado en todo. Entonces yo tengo una confusión porque la Iglesia Católica no me enseña eso. Me dice que Jesús nunca conoció el pecado. Y otra pregunta, son dos. La otra pregunta es sobre Adán y Eva. Dios creó a Adán y a Eva. Tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Caín mató a Abel. Entonces, Caín fue desterrado del paraíso. Y cuando salió, pues dice la Biblia que él conoció una mujer y se casó. Entonces tengo una duda, porque si solamente tuvieron esos dos hijos, y de ahí él salió y entonces conoció más, ¿de dónde provienen esos dos? A ver, si los protestantes dicen que Jesús conoció el pecado y se refiere a que conoció porque sabía que era pecado, no hay problema, porque Jesús sabía que era pecado. Ahora, si los protestantes dicen que Jesús cometió pecado, eso sí es un gran lío. No entiendo qué quiere decir cuando dice que Jesús conoció el pecado. Si significa conocer el pecado porque sabe que es pecado, eso sí es verdad. Pero si significa conocer el pecado, significa pecar, eso es mentira. Porque la misma Biblia dice que Jesús, el mismo Jesús afirma que Él no cometió pecado. A ver, por allá en San Juan capítulo 8, versículo, a ver qué dice el 47. Y si no es Juan, usted busca el 12:57 para ver. Si no es uno, es otro. 8. Usted 12:57 y usted 8:47. ¿Qué dice el 47? Que es de Dios, las palabras de Dios. El 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Después de ese, después del 40 sí, el 17, el 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, no decimos bien de nosotros que tú eres samaritano. ¿A usted qué dice ahí en el No hay 57 en el 12. 12, 12, no hay 57 en el 12? No, llega hasta el 50. Entonces, 47. No entiendo lo que dice. Avise. Indica que la señora Alejandra que se va al transporte. Ah, que la señora Alejandra 8:46. Alejandra que se va al transporte. 8:46. A ver, 8:46. Juan. La hermana Alejandra que se va al transporte. 8:46. Ajá. Es que le dije. Léalo, a ver. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿A quién de vosotros dice que yo cometí pecado? Ahí está. Jesús dice, ¿quién de ustedes me puede decir que yo cometí pecado? ¿Me redarguye de pecado? ¿Quién? Él no tiene pecado. Ahí está escrito. ¿Ya respondí a las dos preguntas o una sola? Una sola, la de Caín y Abel. Mire, hermano, la Adán y Eva pertenece a la historia de la salvación. La creación y las personalidades de Adán y Eva pertenecen a la historia de la salvación, pero no a la historia normal. A la historia de la salvación significa cómo Dios va llevando al pueblo a creer en Él y cómo Dios le muestra al pueblo creyente para que se salve cómo fue la creación, de dónde venimos y qué quiere Dios de nosotros. Eso se llama historia de la salvación. Pero no es historia como que yo nací el 17 de septiembre del 2000 fue. El 17 de septiembre de 1973.
Esto es historia, no historia de salvación. Eso es historia. No confundamos la historia con la historia de la salvación. O sea, que Adán y Eva no nacieron como usted y yo el 17 o como yo el 17 de septiembre, como tal. No. Que existe en la historia de la salvación. Pero no es literalmente como lo enseña la historia ahora, que es historia de Simón Bolívar, del Libertador, del que sea. No. Se lo explico mejor. Adán significa los primeros hombres y Eva las primeras mujeres que Dios creó. Caín significa los hijos del mismo papá, pero salen mal educados, mal formados. Abel, los hijos del mismo papá y mamá, y ese sí salió bien educado y buscando de Dios. O sea que hay hijos de un mismo papá y una misma mamá que son distintos. Unos agarran el mal y otros agarran el bien. Eso es lo que está narrando la Biblia. Eso se llama historia de la salvación. Entonces, cuando se confunde de la historia de la salvación con la historia de la humanidad normal, entonces las cosas se confunden. Entonces, allí simplemente está mostrando que Caín fue y buscó otra mujer para casarse. Y usted dice, bueno, ¿y de dónde fue a buscarlo? Porque Dios creó la Eva, que significa muchas mujeres. O sea, que las mujeres fueron creadas por Dios. Y Adán, los hombres fueron creados por Dios. ¿Cuántos hombres creó Dios al comienzo? Los primogénitos, 3. Caín, Abel y Set, el tercero, pero tuvo mujer. Eso es historia de la salvación. Pero esa historia de la salvación, para que ustedes capten mejor, donde narra que Caín y Abel fueron hijos de Adán y Eva, que es historia de la salvación. No es mentira porque es historia de la salvación. Pero es una manera, otra historia distinta como usted y yo narramos la historia. Es que el Génesis se escribió miles de años después de que el pueblo de Israel ya iba caminando. Muchos años después que el pueblo de Israel ya iba caminando. No fue el primer libro que se escribió, fue el primer libro que está en la Biblia. Pero se escribió con el tiempo. Cuando el pueblo de Israel se preguntaba ¿quién creó el mundo? Como ahorita. Entonces Dios inspiró a los escritores sagrados para que dieran una explicación de la salvación. Cómo hace Dios para crear el hombre y qué hace Dios para salvar al hombre y cómo el hombre entra en el pecado y cómo Dios promete la salvación. Entonces se llama historia de la salvación.